Bueno, la doctora Mara Medeiros, creo que ya también ustedes la conocen. Ella estudió la carrera de medicina en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Obtuvo 2 especialidades en nefrología y pediatría en el Hospital Infantil de México y también hizo un doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Cornell en Nueva York y actualmente es jefa del Laboratorio de Investigación en Metabolismo Mineral y Óseo en el Hospital Infantil de México. Ha sido presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, es profesor titular de farmacología en la Facultad de Medicina, pertenece al SNI y pues Mara fue mi víctima porque fue la que encontré en el camino junto con el doctor Muñoz para plantear la necesidad de hacer esta fundación, que gracias a ella pues estamos aquí. Gracias, Mara. Muchas gracias, Laura. Siempre es un gusto estar aquí y ver que hay mucha gente en la audiencia. Muchas felicidades. Pues me tocó en esta ocasión hablar sobre la acidosis tubular proximal. Como lo han mencionado los ponentes previos, pues el riñón es un órgano muy activo y la porción proximal se encarga de reabsorber entre 60 y 80% de, digamos, de los componentes del filtrado glomerular. La acidosis tubular renal es un síndrome clínico que se acompaña de acidosis metabólica hiperclorémica. Si el cloro es normal, hay que pensar en otras patologías y cuando es tubular renal se puede deber a un defecto en la reabsorción tubular de bicarbonato o en la excreción urinaria de hidrogeniones, con filtración glomerular conservada o comparativamente menos afectada dependiendo de la patología. Se han detectado errores de diagnóstico de acidosis en México y el año pasado finalmente se publicó una guía de CENETEC que yo creo que va a ser de mucha ayuda para orientar a las personas en cómo abordar el diagnóstico de la acidosis tubular renal. En cuanto a la clasificación, sí es medio desastrosa, porque la tipo 1 es la distal y uno diría, bueno, pues que primero va el proximal y luego el distal, pero como fue la primera que se describió, se le puso tipo 1 y después se describió la proximal, que es la tipo 2, y ya luego vinieron la 3, que sería la mixta, y la hipercalémica, que es la tipo 4, pero en el caso de la acidosis proximal, de la distal va a platicar Norma Guerra, puede haber las primarias, esporádicas o transitorias, hereditarias, que son muy raras, como lo menciona Laura, que encontraron un primer caso de México. Nosotros no tenemos ninguna primaria en el infantil, en el Federico Gómez. Y la secundaria, yo creo que es con mucho la que vemos asociada a muchos síndromes, es frecuente asociada a muchos síndromes, como cistinosis, síndrome de Lowy, la enfermedad de Wilson, tirosinemias, galactosemias, glucogenosis. Les voy a presentar algunos casos al respecto. Y también se puede ver cuando hay toxicidad por medicamentos. De hecho, es muy común en la nefrotoxicidad por cisplatino que primero hay una tubulopatía proximal y si aumenta el daño químico, pues entonces ya es proximal y distal y ya luego falla todo el riñón, incluso con elevación de la creatinina, ¿no? Los hallazgos sugerentes de una acidosis tubular de tipo proximal es cuando se encuentra una acidosis metabólica hiperclorémica. Generalmente el pH urinario sí es menor de 6,5 porque los pacientes conservan la capacidad distal de excretar los ácidos, y lo que nos debe de llamar, digamos, la atención, las banderas rojas, es cuando en la tira reactiva además aparecen proteinuria, hay glucosuria, entonces uno dice, pues esto ya es como que se me está saliendo del huacal de una acidosis tubular distal normal,
y generalmente también hay hipofosfatemia con una disminución en la reabsorción tubular de fosfatos, y dependiendo de la etiología, cuando son causas secundarias, pues pueden presentar toda una gama de síntomas, ¿no? En el abordaje diagnóstico es fundamental ser muy acuciosos en el interrogatorio a los padres, en la historia clínica, dedicarle mucho tiempo a la historia familiar, si hay consanguineidad, bueno, hay que ver la talla blanco familiar también, a veces incluso cuando son defectos de estos tubulares, algunos están ligados a cromosoma X, y las madres portadoras pueden tener pequeños defectos también tubulares que se pueden detectar. También es muy importante los antecedentes perinatales, si hubo polidramnios o oligohidramnios, si fue prematuro o bajo peso. El desarrollo psicomotor es fundamental, así como la nutrición, a qué edad se introdujeron los alimentos, de qué forma, tipo, periodicidad, si el niño come con hambre o no, si es mañoso o no para la introducción de nuevos alimentos. Generalmente también los niños con acidosis tubular tienen historia en los primeros meses de episodios de deshidratación, porque son nefropatías perdedoras de sal, entonces se deshidratan con mucha facilidad, puede haber debilidad muscular, lo cual lleva a que se sienten tarde, gatean tarde, caminan tarde, ¿no? Algunas pueden cursar con sordera neurosensorial temprano tardía, raquitismo, veíamos las imágenes de la afección ósea que nos mostraba el doctor Matos cuando hay casos de hipofosfatemia, eso es lo que sucede. Puede haber litiasis, poliuria, polidipsia, irritabilidad, vómito, tetania. Si las alteraciones electrolíticas son lo suficientemente graves, puede haber crisis convulsivas, ya mencionamos problemas de audición y problemas oculares en algunas patologías. Infección urinaria, más bien se diagnostica como infección urinaria, pero muchas veces lo que tienen es hipercalciuria y se está diagnosticando como si fuera infección urinaria. En cuanto al tratamiento, la acidosis tubular proximal requiere una dosis elevada de aporte de álcali, generalmente van hasta de 10 a 20 milequivalentes por kilo día, y si realmente el paciente está perdiendo tanta cantidad de bicarbonato, pues a veces darlo 3 veces al día no es suficiente para garantizar un crecimiento en forma apropiada, y en ocasiones hay que darlos cada 6 o cada 8 horas, y a muchos de estos pequeñitos se les acaba poniendo una gastrostomía que nos permita el manejo apropiado de sales y de líquidos. Si hay otros trastornos tubulares, se deben de tratar, como con mucha frecuencia se dan también el aporte de fosfatos o un aporte extra de potasio o de magnesio, y dar la cisteamina en el caso de acidosis tubular renal proximal por cistinosis, que de hecho es la primera causa de las causas secundarias. Uno debe de pensar siempre en cistinosis y hacer la valoración, ¿no? En cuanto al tratamiento alcalinizante, pues ahí se puede dar como bicarbonato de sodio, ya sea en polvo o en solución. Están las soluciones de policitra y bicitra. Muchos de nuestros pacientes incluso las piden a Estados Unidos o las importan, ¿no? Hay algunas importadoras, y en México está una forma que es equivalente al policitra K, que se llama uroclasio, que tiene citrato de potasio. Y la solución de citratos o la solución de Scholl es la que se manda a preparar en farmacias tipo Farmacia París, y esta es la fórmula que lleva ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de potasio, se aforan a 1 litro con agua destilada y jarabe. Generalmente se pone jarabe de grosella, pero ahora ya hay una gama de jarabes de diferentes sabores y colores. Y cada mililitro de esta solución aportan 2 milequivalentes de bicarbonato, 1 de sodio y 1 de potasio. De estas soluciones hay que administrar después de los alimentos para prevenir la molestia gastrointestinal. Generalmente la solución de citratos es súper irritante, sabe como a juguito de chamoy. Y el bicarbonato, si bien no sabe ácido, pues efervesce
con el ácido que tenemos en el estómago. Entonces, si se lo da uno de inmediato, a los niños se ponen, tienen muchos gases y se ponen panzones, ¿no? Hay que proporcionar agua o algún líquido de beber y de preferencia lavarse los dientes, porque el citrato es muy agresivo para el esmalte de los dientes. Y de los efectos adversos del tratamiento está la náusea, el vómito, el dolor abdominal, en niños que tienen sangrado de tubo digestivo con los citratos, puede dar diarrea, sobre todo cuando se les pasa la mano en el jarabe de grosella, pueden tener diarrea, hipertensión arterial, sed. También la orina se puede poner muy alcalina. Ya por ahí tuvimos un caso, ya que le querían hacer una biopsia porque era un paciente no circuncidado y una falsa acidosis y se le dio citratos, empezó a hacer pHs urinarios de 9 y el niño aullaba al orinar, hizo una balanitis con hematuria. Entonces decía, no, pues es una hematuria, y luego empezó tan inflamado que con trazas de proteína ya estaban con la aguja de la biopsia en la mano y no, finalmente, afortunadamente no necesitó nada más que una corrección en la dieta, pero puede ser, digamos, uno de los efectos de dar demasiada sal si no se necesita. En el caso de la acidosis tubular proximal, cuando los pacientes tienen este padecimiento, sí necesitan puños de sal, y si no se les da, pues de hecho se ponen mal y acaban en el hospital con alteraciones electrolíticas. Este es uno de los casos de los que hemos valorado en el infantil, un niño de 1 año de 10 meses que pidió ser revalorado, a los 6 meses había iniciado con vómito, con poliuria y polidipsia, se hizo diagnóstico de acidosis tubular renal a los 11 meses y recibía tratamiento con solución de citratos a 5 miliequivalentes por kilo, pero el niño continuaba sin querer comer y vomitaba y por eso los papás dijeron, pues no está funcionando el tratamiento, algo más tiene. Entonces, generalmente nosotros suspendemos por una semana, entre 3 días y una semana, el tratamiento alcalinizante cuando se hacen estas revaloraciones. El niño tenía peso y talla por debajo del percentil 3, llamaba mucho la atención el potasio bajo en 3, el fósforo en 2.4, que para un niño de esa edad es muy bajo, la fosfatasa alcalina elevada, y la creatinina, uno dice, ay, 0.5 está bien, si se calcula para la talla, ya tenía discreta disminución en la tasa de filtración glomerular, le quedaba por Schwartz como 70 o 71. La gasometría tenía un bicarbonato de 16 y la reabsorción tubular de fosfatos 45%. El examen de orina tenía la orina alcalina, pero tenía proteinuria, glucosuria y hematuria. Nos llamó la atención de que en este caso no acidificó con furosemida. ¿Quiénes de aquí tomarían la primera opción? Repetir tamiz metabólico a un niño de 1 año de 10 meses. ¿Nadie? ¿No? ¿Usted sí? Medir lactato. ¿No? ¿Nadie? Tampoco. Estudio genético, directo. No sé qué tiene, estúdienlo, ¿no? ¿No? Estudio oftalmológico con lámpara de hendidura. ¿Quiénes? Muy bien, perfecto, ya, unos más, ¿no? Eso es lo que procede, ¿no? Si uno está viendo una tubulopatía proximal, lo que procede es hacer el estudio oftalmológico. Y tenía los cristales birrefringentes en la córnea, se los mandamos a la doctora Leticia Belmont en el Instituto Nacional de Pediatría que lleva la Fundación Cistinosis México y nos ha apoyado muchísimo con estos pacientes. De hecho, le hizo incluso el estudio genético y se vio que tenía una lesión de 57 kilobases, que le volaba 10 exones en el gen,
y empezó tratamiento con la cisteamina, y aquí es fundamental decir que estos niños, además del aporte de sal, requieren el tratamiento con la cisteamina, porque si no los cristales se les acumulan no solamente en el túbulo proximal, sino se les acumulan en la tiroides, en el hígado, en todo el organismo y acaban teniendo problemas multiorgánicos. Se le hizo una gastrostomía, de inicio porque estaba muy bajito de peso, pero ya después se utilizó solamente para la administración de sales y de agua, y 2 años después tiene el peso en el percentil 30 y la talla en el percentil 50. O sea, creció muchísimo. Y el pronóstico sería muy diferente si no se trata la cistinosis. O sea, aún tratándolo, tiene riesgo de progresión de enfermedad renal. De hecho, cuando agarra cuadros gripales y eso, y deja de comer o vomita con los mocos, pues se deshidrata muy rápido y la creatinina le sube. Pueden incluso requerir un trasplante de riñón. Tenemos niños con cistinosis trasplantados. Pero es muy importante hacer el diagnóstico de la causa secundaria. Este es el segundo caso. Esta chiquita llegó al año 8 meses de edad, enviada directamente por el pediatra porque tenía la historia de poliuria, polidipsia, no quería comer y la detención en el crecimiento. También tenían peso y talla por debajo del percentil 3, y en la gasometría pues el pH estaba bien, pero vean el bicarbonato en 13, pues el sodio en 114, el fosfato en 2.2, igual en la orina tenía glucosuria y proteinuria. También se la mandamos a Leti Belmo, que encontró los cristales en córnea, se le hizo el estudio genético y también se tuvo un tratamiento exitoso con cisteamina, fosfatos y sales de carbonato y potasio. Nos ha costado con algunos de estos pacientes, por ejemplo, en este caso en particular, que es de poco recurso socioeconómico, la cisteamina se la regalan, pero luego la mamá no compra la solución de fosfatos, y entonces llega con el fósforo bajo y es un problema. Entonces ahí yo pienso que sí sería muy útil como que proveer, porque uno dice pues cuesta no sé, 80 pesos el litro, pero hay gente que no tiene 80 pesos y como son tratamientos a largo plazo, sí es un problema, ¿no? Estos casos 3 y 4 también llegaron al laboratorio de nefrología. Cata, que vaya a la consulta externa de nefro, los pescó ahí. Son 2 hermanitas, una de 7 años y medio y la otra de 5 años y medio. Había el antecedente de consanguinidad en la familia y tenían la historia de falla de Medrio. Igual lo de la poliuria y polidipsia sí es súper importante, porque hay muchos de estos niños que van directo, o sea, agarran el agua de la llave, literal, o sea, tienen la sed, es una avidez, no quieren comer nada, lo que quieren es tomar agua. Aquí pues era muy notorio el abdomen globoso. La hermana mayor ya tenía la historia anterior de que había tenido una fractura de fémur, y la chiquita de 6 años, 5 meses no se podía sostener, no caminaba, por lo tanto tenían retraso en el desarrollo psicomotor. Estos son los exámenes de laboratorio. Si se fijan, pues llama mucho la atención la hipoglicemia, el fósforo bajo en ambas, ¿no? Aparentemente estaban hiperfiltrando con una acidosis metabólica importante. El cloro ahí en 107, pero vean cómo estaba la orina, con glucosuria, cetonuria y hipercalciuria, ¿no? Ambas tenían una desnutrición crónica, tenían malformaciones óseas, ahorita les muestro las fotos, y tenían hepatomegalia. El fondo de ojo fue normal, tenían historia de constipación y pues no querían comer, ¿no? Esta es la hermana mayor y vean la hermanita menor, pero realmente pues el abdomen, eso le brinco a cualquiera, un médico general ve eso y dice, aquí está pasando algo serio, ¿no?
tenían el borde una a 8 y el otro a 6 centímetros. Estas son las radiografías de huesos largos y pues se ven los hallazgos característicos, ¿no? Este es un raquitismo renal, vean, ya completamente deformados, ¿no? Esta es la hermana pequeña, la que no camina, ¿no? Y estos son otros exámenes de laboratorio. Se midieron la 25-hidroxivitamina D3 y la 1,25, la fosfatasa alcalina en el techo. Siempre que uno está pensando en una valoración de tubulopatía, pidan los exámenes completos, o sea, pidan también el fósforo, el calcio y la fosfatasa alcalina, porque a veces nada más piden la gasometría y no se evalúa todo el espectro posible de tubulopatías, ¿no? La reabsorción tubular de fosfato bajísima, la hipercalciuria, la brecha neónica era normal, tenían aminoacidurias y tenían audiometría anormal ambas, ¿no? En este caso hicimos el diagnóstico del síndrome de Fanconi y Bickel por la hepatomegalia, por la historia de las hipoglucemias asintomáticas con glucosuria masiva y cetonuria, el raquitismo hipofosfatémico severo y el antecedente de consanguineidad. El diagnóstico definitivo se realiza con una biopsia hepático-renal con inclusiones de glucógeno y con esto se puede identificar la mutación genética. Y los diagnósticos diferenciales, pues digamos, las glucogenosis pueden tener afección tubular leve, la cistinosis se hubiera visto en el examen de lámpara de hendidura, la TR pura no hay hepatomegalia, ¿no? ni hipoglicemia. En la tirosinemia la afección se da desde los 6 meses de edad y la galactosemia cursa con hiperbilirubinemia neonatal. Actualmente estas niñas están tratadas con la solución de fosfatos, diferentes dosis, pero digamos que sí es importante. Se les da suplemento de calcio y de vitamina D, maicena, que se considera este síndrome de Fanconi y Bickel, la glucogenosis tipo 11, ¿no? Y llevan una dieta de engorda especial que ha funcionado, ¿no? En realidad este síndrome es raro, se han descrito 200 casos en el mundo y llevamos 4 en México. Generalmente son formas relacionadas a consanguineidad y se debe tratar en forma inmediata y agresiva, pues para evitar todo este daño óseo tan importante. El tratamiento es multidisciplinario y aquí nos apoya mucho nutrición y gastroenterología para que se recuperen estos pacientes. La recomendación general es que si hay sospecha de una cirrosis tubular renal se haga la valoración metabólica completa y en forma apropiada. Si quedan dudas, pues se repite la muestra. Ay, que me salió, no sé si es acidosis o no, pues vuélvesela a tomar, ¿no? Se hagan las pruebas de acidificación, se haga una valoración de intervención nutricional y siempre hay que apoyarse en otros especialistas, no podemos pretender saberlo todo, a veces otros ojos ven otros ángulos y ayudan a hacer el diagnóstico. Y bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Laura por este esfuerzo de la FUNATIM, al Hospital Infantil que este año se creó, bueno, el laboratorio de nefro pasó a ser la unidad de investigación y diagnóstico en nefrología y metabolismo mineral óseo y nos certificamos gracias a un apoyo de CONACYT para hacer estos, bueno, como unidad de diagnóstico. Nos apoya mucho el servicio de gastro, de endocrino, de neuro, de oftalmo. Tenemos colegas fuera de México. La Sociedad Internacional de Nefropediatría ha apoyado varios de los cursos de la FUNATIM. Instituto Nacional de Pediatría, pues la doctora Belmont siempre recibe nuestros casos de sospecha de cistinosis, hace la valoración. En el Seguro Social tenemos colegas como el doctor Marcos, Norma Guerra y nuestros vecinos del Centro Médico Alejandra Aguilar, que cuando son pacientes comunes o queda alguna, digamos, duda, pues hacemos la sinergia entre las instituciones y por supuesto a los pacientes y sus familias que confían
a ellos, a nosotros. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Si se pueden acercar los que preguntan, me ayudan mucho, por favor. Sí. Buenas tardes, soy el doctor Emanuel Roldán, soy nefrólogo pediatra, recién egreso. Y yo estoy trabajando en el ISSSTE y más que una pregunta es un comentario agregado a esto. Algo de lo que me he dado cuenta es de que, bueno, en estos 2 años casi a cumplir que llevo en el ISSSTE, en el López Mateos, siendo un hospital de tercer nivel, es hospital de referencia y muchas veces los niños llegan sin ni siquiera ser tabulados, los ven que están chiquitos y ni siquiera ven si tienen una buena talla blanco familiar, si realmente el percentil es bajo o si cumplen con alguno de los criterios para sospechar enfermedades más severas y raras, ¿no? Y dejan de pensar en lo más común. Y bueno, hoy viendo este foro me doy cuenta que habemos de muchas edades, médicos y no médicos, y algo que me gustaría así decir es no pierdan las bases, primero sospechar en lo más común, en lo más frecuente y establecer bien en qué parámetros se encuentra su niño en este caso. Si es un niño que de acuerdo a sus tablas de crecimiento está bien, y sospecho yo a lo mejor acidosis tubular a pesar de eso, tomar una gasometría de inicio, ¿no? Y si yo veo que realmente tiene acidosis, bueno, referirlo, pero dolosamente me he encontrado que de los 10 que me han enviado por probable acidosis, al tomar gasometría, al sacar tablas, ni siquiera están en talla baja, ni siquiera tienen acidosis, alteraciones en los electrolitos, y bueno, de aquí que se desprendan muchas veces dudas sobre qué estamos enseñando a nivel básico. Es apasionante ver todas las alteraciones renales y el impacto sistémico que hay, y para nosotros nefrólogos pues más todavía, pero sí que no se lleven el hecho de, está chiquito pensar en ATR de inmediato, siendo que son raras, sino pensar más bien en otras cuestiones, ¿no? Más comunes, más fáciles de diagnosticar, y algo que también observo es la falta de participación del ISSSTE, no sé en qué se esté fallando allí. Es me que gustaría realmente… De ser sede, ¿no? Dejaron de ser sede. El 20 de noviembre, así es, era sede de, Entonces, de formación de nefrólogos pediatras. Hace 3 años, 4 años se perdió la sede lastimosamente. Pues llévensela a López Mateos. Pero sí, ¿no? Sí, bueno, finalmente me interesa mucho participar en este tipo de foros y ver que la gente se lleve cosas buenas de esto, ¿no? Y me gustaría felicitar al comité, a la doctora Mara por el trabajo que hacen para dar información de este tipo. Muchas gracias. Es un tema que ya hemos tratado tantos años de manera polémica que llega a haber un desgaste, ¿no? Es un tema que alguien inventó en México y no quisiera entrar en mucha polémica, pero va a ser muy interesante que vean también la plática de la doctora Norma Guerra, porque pues es increíble la labor que están haciendo como grupo todos los nefropediatras con los que colabora la FUNATIM, y por favor pues difundan, ¿no?, el trabajo y la página, porque sí sabemos el origen de estos falsos diagnósticos. Pero lo más triste es ver la resistencia pues, de profesores importantes de ustedes a cambiar, ¿no? Entonces, creo que ustedes, los jóvenes, pues son el futuro. Entonces, esa es la apuesta a que a través de ejemplos muy concretos, ¿saben cuál es la prevalencia de una acidosis tubular renal en el mundo? Bueno, en cualquier población. Yo he hecho mis cálculos porque pues, tengo que estar viendo en Turquía los pacientes que llegaron a Reino Unido o a Francia, que fueron los países pioneros en identificar los genes. Se estima 1 en 1.000.000. O sea que todos los que diagnostican, cientos si no miles de niños que fueron diagnosticados, pues no eran porque nadie, o sea, sigue esto que es tan básico. Es un síndrome, no es una PCO2. Entonces, me callo y mejor seguimos. Pero los que sí son, yo creo que hay que rascarle súper bien y buscarla si hay secundaria, Laura. O sea, yo creo que los que sí son, hay que voltearlos al revés y llegar a un diagnóstico certero,
porque por ejemplo, la cistinosis es fundamental, o sea, es palitos uno de nefro, son casos raros, definitivamente son casos raros, pero los nefros sí los ven, o sea, definitivamente llegan. Sí. Mi pregunta iba en relación en la incidencia, que si esta baja incidencia ya engloba a las primarias, también a las secundarias, y si no engloba a las secundarias, ¿cuál sería esta diferenciación en la incidencia? No tenemos un registro de las secundarias, pero las secundarias muchas son transitorias. Por ejemplo, si me dice secundaria, pues todos los que reciben cisplatino en los primeros 3 meses hacen tubulopatía en mayor o menor grado, dependiendo ahí sí hay de la dosis, de cómo se les infundió, pero no tenemos un registro. Los pacientes con SIDA cursan también, ¿no? Pero si se les da apropiadamente también su antirretroviral, pues se evita, ¿no? ¿no? Hay unos que se les dan, que nosotros las producimos por topiramato o por otros medicamentos, ¿no? Pero las que están diagnosticadas en los consultorios pediátricos tampoco son esas, ¿no? Sí. Bueno, aquí el comentario que hay que hacer es que hay que diferenciar muy bien lo que es una acidosis tubular proximal primaria o genética, en donde existe una deficiencia genética del transportador del bicarbonato de sodio. Así de fácil. ¿Cuál es la incidencia? No hay en México. Punto. Los demás son secundarias. Y secundarias pueden ser transitorias o no, dependiendo del insulto que se le haya dado. Así de fácil es la cosa. Sí, de hecho este caso único que está en el IMSS-Raza, que tiene raquitismo, ¿no? Bueno, Norma sabe perfectamente el expediente, no tiene problemas oculares, que es el caso de la mutación en el NBC1 que se ha reportado en Japón. Bueno, si las proximales son rarísimas, un poco más las distales, pero bueno, ahorita vamos a hablar, porque es un tema que no tiene fin, ¿eh? Esto es muy, muy importante que quede claro, pues que es un síndrome, entonces es tan claro y tan raro que todos los que anden diagnosticando, pues francamente nunca han visto un caso, por eso es importante que documentemos estos casos para que vean bien en qué consiste. Sí, solo para mencionar los que nosotros valoramos en el infantil, de 170 que se revaloraron, se confirmó en 3, 2 fueron la cistinosis que les presenté, sí, y 1 fue distal primaria que entró al grupo estos con la mutación que se encontró en México, ¿no? Sí, sí, pero sí. De 170 niños, los otros 167 tenían otras, o sea, desde cardiopatías a que no comían bien, sí, lo que decía el doctor, ¿no? Eso está publicado, no, y cosas tan patéticas que de ese grupo, pues todos tenían desnutrición. Claro. O alergias, o diagnóstico de alergias alimentarias también sobrediagnosticado. Algo está pasando con los pediatras que no puede ser, porque México está dando un muy mal ejemplo a la comunidad internacional con esos diagnósticos, ¿no? Entonces, bueno, ya mejor seguimos, porque si no me empiezo a poner muy emocional.